Cuando pasan 44 minutos de las 10 de la mañana vamos a hablar sobre nuestra vecina provincia en la ciudad de Santa Fe. El fin de semana, como ustedes saben, hubo elecciones y se eligieron convencionales constituyentes. En ese sentido, ¿por qué se dio esto? Porque el año pasado se promulgó una ley en la cual se declaró necesaria la reforma constitucional y tenemos en línea a la abogada Carolina Nini, quien es justamente abogada y también diplomada en estudios avanzados en gestión parlamentaria, políticas públicas también, y le damos la bienvenida a Punto de Foco para que nos cuente y a nuestra audiencia sobre esta reforma, cuáles son los ejes que se van a ir tocando y la discusión en ese sentido. Bienvenida a Punto de Foco. Francisco Escobar, Maricel Sattler, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, buen día Francisco y Maricel y buen día a toda la audiencia de Punto de Foco. Un gusto saludarlos. Gracias por la comunicación y este ratito que nos brindás para contarle a nuestra audiencia de qué se trata esta reforma constitucional que se vendrá posiblemente en los próximos meses. Todavía no está definido en realidad porque, vos nos fuera de aire nos contaste que esto, necesita un llamado, ¿no? Particularmente y una convocatoria que todavía no se ha dado. Tal cual, Francisco. Como vos lo dijiste, primero señalarte que estamos en la provincia de Santa Fe viviendo un momento histórico. Un momento que no empieza hoy o luego de las elecciones, sino que se retorna a muchos años antes. Y digo histórico porque se intentó muchísimas veces reformar una constitución que responde a la realidad de una sociedad de 1960. Es decir, la última vez que se reforma la constitución fue en 1962. O sea, el lunes, justamente, mirá vos la casualidad, el lunes, ayer, se cumplieron 63 años exactos desde que esto no pasa. Claro. Por eso es histórico. Y es un momento que se puede desagregar en distintas etapas. No empieza hoy con las elecciones, sino que tuvimos en diciembre del año pasado una sanción muy importante que fue la ley que habilita esto que vamos a hacer, que fue la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Una ley sancionada en diciembre de 2024 por la legislatura actual, provincial. Sí. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley te ordenó el proceso, que justamente lo que vos me decías recién en la introducción, pero también te habilita los temas que esta convención puede trabajar. Sobre el proceso, como vos decías hoy, necesita estar convocado por el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, la ley no te dice una fecha exacta, no te dice 18 de abril, 20 de marzo, no. Lo que te dice la ley es que una vez llevada adelante las elecciones, o sea, las elecciones que se pasaron el domingo pasado, el Ejecutivo Provincial, el gobernador, tiene el plazo de hasta un año de convocar a los convencionales reformadores que fueron electos. Entonces, hoy no sabemos con precisión cuándo va a pasar esto, pero de seguro que va a ser antes del 2026. Y claro. Por otro lado, una vez que el Ejecutivo Provincial convoca a los convencionales, estos tienen un plazo también para poder llevar adelante su tarea. Justamente para que esto no sea algo eterno o que caiga en precisión, o sea, que no se pueda realizar un trabajo con los tiempos que demanda hoy la ciudadanía, se estableció que los convencionales tienen que trabajar esto en 40 días corridos. Es decir, tienen 40 días para hacerlo, si no, se cae la reforma, salvo que por mayoría absoluta de la convención, lo puedan prorrogar por 20 días más. Pero ese es el plazo. O sea, estamos hablando de máximo 2 meses. 2 meses, claro. Para trabajar. Como máximo. Como máximo. Y bien, entremos entonces en lo que se va a tocar en esta discusión sobre la reforma constitucional que habilita la ley a que finalmente se cambie, porque hay modificaciones de artículos, agregado de incisos, agregado de artículos también. Tal cual, es así. A ver, nosotros tenemos una constitución vigente con más de 100 artículos, 116. Bueno, la ley de necesidad de la reforma le habilita a la convención a tocar de ellos solamente 42 artículos, ni más ni menos.
pero también la habilita a incorporar nuevos temas que pueden verse instrumentados por nuevos artículos a crearse. Entonces, en limpio son 42 artículos lo que se modifican, o modificarían, mejor dicho, pero también se prevé la inclusión de nuevos temas que pueden implicar la incorporación de nuevos artículos. Si nosotros hacemos un análisis de qué es lo que se habilita en particular, bueno, nosotros tenemos, por un lado, el tema de los derechos de la ciudadanía santafesina, y por el otro lado, la columna vertebral del Estado, la organización del Estado. Yo siempre digo que cuando vemos una constitución, ya sea nacional o provincial, vemos y podemos entender cómo se organiza la ciudadanía, cuál es el pacto que tiene la ciudadanía con su Estado. Entonces, en 1962 había un pacto determinado, precisado por un contexto determinado, es decir, había un momento político, social y económico diferente al que tenemos hoy. Claro. Por eso, hoy hay muchos derechos que están puestos en nuestra Constitución que están más restringidos. Entonces, lo que se prevé en la Ley de Necesidad de la Reforma en materia de derechos es ampliar y fortalecer derechos fundamentales, como por ejemplo lo que es el derecho a la educación. Hoy nuestro derecho a la educación en Santa Fe está consagrado, pero de forma limitada. Claro. Imagínense que nuestra Constitución nada dice sobre el derecho a la educación secundaria. Por eso, hoy que la educación secundaria es obligatoria y tener una Constitución que nada dice sobre ello, es preocupante. Por eso se prevé que en materia educativa se incluya la educación secundaria obligatoria, pero además que la educación tenga un nexo con el mercado laboral. Es decir, que los chicos y las chicas que salgan de las escuelas salgan preparados y vinculados con el mundo del trabajo. Es importante que nuestra Constitución amplíe el derecho a la educación en este sentido también. Y la Ley de Necesidad de la Reforma lo habilita en ese sentido. El derecho a la educación es un gran ejemplo de los derechos que se van a ampliar, pero también tenemos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, tenemos también la inclusión del derecho al agua, la inclusión de derechos digitales, y hablar de ello, porque imagínense que en aquel entonces lo digital no existía Internet cuando se reformó por última vez la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra Constitución, siendo hoy el acceso a Internet tan importante para poder desarrollarnos tanto como personas como en el mundo del trabajo y en el mundo educativo, que no diga nuestra Constitución? Por eso hay una actualización de nuestros derechos como ciudadanos santafesinos en esta Constitución. Carolina, buen día, ¿cómo estás? Lo que ha trascendido hasta ahora de las reformas que se quieren hacer es, bueno, la reelección del gobernador, la ficha limpia, el que mayores a partir de los 16 años puedan votar en elecciones locales, pero uno de los cambios es en lo que es, además de la composición de la Corte Suprema, a mí lo que me llama la atención, por eso quería decir, es cambios en el poder legislativo, desde la composición de las cámaras hasta las condiciones para ser diputado. Hoy, ¿qué condiciones tiene que cumplir alguien que quiere llegar a ser diputado en Santa Fe? Bueno, en realidad son discusiones que tornan en base a la edad. Nosotros hoy por hoy tenemos que garantizar mayor participación ciudadana en los cargos electorales. Por eso yo no puedo decir cómo va a quedar la Constitución nueva, pero sí lo que se puede habilitar en el sentido de los requisitos es la cuestión de la edad mínima para ser tanto diputado como senador, pero particularmente en el poder legislativo, la discusión va a tornar en base a las reelecciones posibles que pueden llevar hacia adelante. Esa es la discusión o el foco puesto sobre el poder legislativo. Porque imagínense, miren, yo tengo 31 años de edad. Hoy por hoy, conforme a nuestra Constitución provincial, y si la voluntad popular así lo elige, un senador o un diputado puede pasar en su banca desde que yo estoy en el jardín. Y de hecho, eso pasa hoy en la provincia de Santa Fe. Eso es lo preocupante para nosotros como ciudadanos santafesinos. La perpetuidad en el poder que permite nuestra Constitución. Por eso, la habilitación en ese sentido, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo también, pregona en las reelecciones limitadas.
que lo determinará la convención cómo serán esas reelecciones, pero reposa sobre ahí la preocupación en cuanto a los cargos públicos. Y vos bien nombrabas hoy lo de la ficha limpia. Sí. Ficha limpia es fundamental para nosotros, en el sentido de que si bien Santa Fe tiene una ley que así lo estableció, una ley que sancionó esta legislatura de la integración actual, es importante su consagración en la Constitución, porque hoy decíamos, la Constitución es la columna vertebral de una sociedad. Vos la leés y sabés cómo se organiza y qué acepta a los ciudadanos de esa Constitución. Bueno, consagrar constitucionalmente la ficha limpia significa que todos los candidatos a ocupar cargos públicos, cual sea, no pueden ser aquellos que hayan sido condenados por delitos. Y lo va a establecer esta ley especial que ya está sancionada. Uh-huh. Pero particularmente también, y hay un gran mensaje a la política en este sentido, si lo podemos ver, uh-huh, es el tema de la obligación de los candidatos electos a presentar declaraciones juradas de bienes. O sea, hay un mensaje directo. Si vos lees la ley de necesidad de la reforma, hay un mensaje directo a la política, uh-huh, marcándole las reelecciones limitadas, marcándole la ficha limpia y marcándole la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales. Eso es muy importante, pero tampoco quiero pasar por alto algo que también es trascendental en materia de poder legislativo, que son los fueros. Ajá. Los fueros actualmente permitieron que senadores actuales, por ejemplo, hay un senador actual que no fue investigado cuando había elementos suficientes para abrir un proceso penal. Que un legislador tenga fuero hoy significa que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Haya ciudadanos que puedan ser investigados con todo el peso de la ley y mediante un proceso penal reglamentado, que es el debido proceso, y hay otros ciudadanos que gozan de un privilegio que es, no, a mí nadie me investiga, puedo hacer cualquier cosa y nadie me investiga. Hoy la sociedad santafesina no puede permitir más esto, por eso se prevé en la ley de necesidad de la reforma la eliminación de los fueros de proceso. Eso es particularmente interesante. Claro. Escuchando a varios de los candidatos en la campaña electoral, muchos hablaban de tener una constitución moderna. Entonces yo me pregunto, ¿qué es tener hoy o cómo es elaborar una constitución moderna? ¿Es poner estos temas, por ejemplo, de alfabetización digital, de derechos del agua? ¿Qué es ser de vanguardia hoy en materia constitucional? Mira, de vanguardia es justamente lo que vos mencionabas. Lo digital, los derechos que hacen a la vida fundamental de las personas, como es el agua, el derecho a la ciudad, la protección al ambiente, garantizar servicios públicos transparentes, con universalización en los accesos. Eso es tener una constitución moderna, pero sobre todo, tener una constitución moderna es tener una constitución que garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones. Yo quiero ponerles un ejemplo concreto. A nivel nacional, como ciudadanos, podemos ir al Congreso mediante un determinado procedimiento que lo fija una ley especial y presentar un proyecto de ley. Uh-huh. Esto se llama iniciativa popular. Acá en Santa Fe no tenemos esa posibilidad. Hoy, como ciudadanos, no podemos presentar un proyecto de ley. Imagínense lo antidemocrático que eso significa, que en nación podamos y en provincia no. Entonces, tener una constitución moderna significa también incorporar, por ejemplo, la iniciativa popular. No podemos depender de la buena voluntad de un legislador para que éste presente un proyecto. Pero también la revocatoria de mandatos. Cuando hablamos de revocatoria de mandatos, decimos, la ciudadanía tiene que tener un control sobre cómo se está llevando adelante un mandato político. ¿Por qué? Porque vos en campaña me prometiste tal cosa. Hicimos un pacto, yo te voto, hacemos el pacto a través del voto, asumís el cargo y después haces algo totalmente diferente. Bueno, tener una constitución moderna significa darle al ciudadano santafesino, a la ciudadana santafesina una herramienta para después revocar ese mandato que vos estás haciendo de una forma completamente diferente a lo que me dijiste. Son todos instrumentos que están en las constituciones modernas y que Santa Fe no lo tiene. Eso es como para darte ejemplos concretos. Pero también
y esto ya me voy a otro tipo de materia, que es la materia municipal, tener una constitución moderna significa actualizar determinadas cuestiones que ya nos dice la Constitución Nacional del 94 y nosotros no la adecuamos, como es, por ejemplo, la autonomía municipal. Claro. Hoy nuestros municipios y comunas no gozan de esa autonomía conforme a cómo debería estar plasmado. Nuestra Constitución no dice nada sobre eso. Por eso la ley de la necesidad de la reforma habilita a los convencionales a incluir la autonomía municipal en distintos órdenes: político, administrativo, económico, financiero. Claro. Eso es un mandato constitucional nacional que nunca se pudo adecuar todavía acá en Santa Fe. Carolina, muy interesante y explicativa tu exposición acá sobre lo que se está discutiendo entonces en Santa Fe como ciudadanía y la necesidad de modernizar la Constitución que, como decías vos, tiene ya 60 años de su última modificación y bueno, es imperativo entonces avanzar con esto. Carolina, muchísimas gracias por la nota y estaremos en contacto seguramente más adelante para, bueno, ver cómo se va dando esta discusión en el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias también a Maricel y a toda la audiencia por escuchar. Quiero cerrar simplemente diciendo que constitucionalizar los derechos significa hoy protegerlos frente a los avallazamientos que puede realizar el Estado. Por eso, constitucionalizarlos significa poder crear sobre ellos políticas públicas concretas. Y ahí está la importancia de lo que vamos a hacer en Santa Fe y les agradezco por su interés. Que tengas lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.